En primer lugar, buenas noches y muchas gracias por su presencia. Yo quisiera comenzar con una breve introducción. Muchos de ustedes se preguntarán qué cosa es el Parlamento Andino y para qué es útil el Parlamento Andino, ¿no es cierto? Quien les habla ha trabajado en la comunidad andina muchos años, ha viajado a los países andinos muchas veces y voy a tratar de explicarlos el nacimiento, pero al mismo tiempo las dificultades actuales del Parlamento andino, qué cosa hay que reformar del Parlamento andino para que sea más útil a la sociedad y a los ciudadanos de los países andinos, y plantear algunos problemas vinculados a las estrategias, líneas de acción e informarles qué estamos haciendo nosotros como Parlamento andino, ¿no? El Parlamento andino nace el año 79, en 1979. Como bien saben ustedes, el Acuerdo Cartagena, ¿no?, llamado más adelante Pacto Andino, nace el año 69. En ese momento está integrado por Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y nace el año 69 en un momento en el que los países de América del Sur se plantean una nueva agenda, o se plantean por primera vez una agenda de diálogo y de conversaciones con Estados Unidos. Ustedes recordarán, o algunos de ustedes recordarán, que en los años 60 se viven cambios significativos en el plano internacional. Está el nacimiento del diálogo norte-sur, en la década del 50 y parte del 60 aparecen los no alineados, ¿no? Se hace se crean organismos de países productores como el cobre, el petróleo, los PEC, el CIPEC. Es decir, hay toda una nueva visión internacional donde las relaciones norte-sur tienen un eje fundamental, o sea, las teorías del subdesarrollo, la dependencia, le dan otro contexto en un momento además donde aparecen o se dan al mismo tiempo conflictos como la guerra de Vietnam, que termina en el año 75 con la derrota de los Estados Unidos y la salida de ese país, ¿no? Ustedes, para que tengan una idea, el año 73 se da el embargo petrolero por parte de los países de la OPEP. El año 74 cae Nixon en Estados Unidos. O sea, todos los años que van del 60 hasta el primer lustro del año de la década del 70 son cambios muy profundos en el sistema internacional, ¿no? Al eje, digamos, de la Guerra Fría este-oeste, que era un poco lo que dominaba el panorama internacional en esos años y que lo domina hasta la caída de la Unión Soviética el año 92, ¿no?, se suma el eje norte-sur. El año 74 se da la declaración sobre el desarrollo económico, en fin, toda una serie de nuevas propuestas y derechos donde, por ejemplo, se incorpora el derecho al desarrollo de los países y se comienza un poco a discutir temas medioambientales, en fin, hay todo un cambio fundamental. Producto de estos cambios que se dan entre el 50 y el 60, es que aparece el Acuerdo Cartagena o Pacto Andino, hoy día Comunidad Andina, ¿no es cierto?, CAN, y que está precedido por lo que se llamó en ese entonces el Consenso de Viña del Mar, que es una especie de reunión de los países andinos y otros más para fijar, como dije al principio, una agenda política y de negociación con los Estados Unidos. Y donde el tema de la integración, que es un viejo, además, tema en América del Sur, que arranca con la independencia, América Latina y sobre todo América del Sur, es un continente, en mi opinión, medio especial, ¿no es cierto? O sea, con la excepción de Brasil y, bueno, de los países de Surinam, qué sé yo, se habla español. Y además, si ustedes se dan cuenta, los movimientos de independencia en América del Sur
son casi simultáneos. O sea, la independencia de América Latina en general, ¿no? Pero digamos en el caso de América del Sur, es un proceso regional, no es un proceso nacional que se van sumando como en el caso africano. Si uno hace la comparación sobre los periodos de descolonización, ¿no es cierto? Y tan es así que la independencia de América del Sur que se sella en la batalla de Ayacucho, el año 1824, participan otros países. O sea, el primer presidente peruano fue un presidente de Cuenca, del Ecuador. Entonces, esta visión que siempre ha estado en el universo mental, digamos, en la visión de los sudamericanos, tiene que ver mucho con la integración, lo que llamó una vez Bolívar la patria grande, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esas ideas que se dan cada cierto tiempo tienen fuerzas en determinados momentos, en otros no, pero nace en un momento muy, muy de optimismo sobre la integración. Inclusive cuando nace el Pacto Andino o el Acuerdo de Cartagena, nace básicamente donde la política dominaba la economía. Esto es importante porque me interesa mucho decirlo. O sea, no sé si ustedes, hay gente mayor, ¿no es cierto? En la década del 70, en los inicios del 70 o fines de los 60, en el Perú había muchas fábricas automotrices. Estaba la Ford, la General Motors, la Nissan, la Toyota, la Volkswagen, los motores Volvo, qué sé yo. Y se cree que una primera etapa lo que hay que hacer es una redistribución del mercado. Y toda la primera etapa, digamos, del Pacto Andino es una especie de planificación del mercado que va a fracasar, es cierto, al futuro, pero había una idea de una integración económica, pero pensada políticamente. Entonces, aquí se reduce, por ejemplo, las plantas automotrices, se comienza a decir, simplemente hago figuras casi literarias, Perú produce refrigeradoras, Bolivia produce radios, Ecuador produce tales cosas, porque había una mentalidad, digamos, bastante planificadora de la economía y de la integración, ¿no? El año 73, como consecuencia del golpe de Estado en Chile, y al poco tiempo Chile se separa del acuerdo de Cartagena, el Pacto Andino, y entra a Venezuela. Pero lo que importa es que había toda una lógica política muy fuerte que se expresaba en este intento planificador de la integración subregional. La idea de un bloque regional donde se integren los países económicamente, donde se distribuye una especie de mercado no de laboral, sino de mercado de producción. O sea, cada país se especializando en determinados productos bajo en este contexto de la sustitución de importaciones, ¿no? Ese es el contexto de los años 70 y que ese contexto va a ser rematado, si quieren ustedes, en el plano de la política el año 79, que es justamente el año del nacimiento del Pacto Andino como idea, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que la referencia de la integración es la referencia de en ese tiempo, y lo que se llama ahora la Unión Europea, ¿no es cierto? ¿No? La Comunidad Económica Europea. Pero ¿por qué el año 79 es muy especial, ¿no? El año 79, en mi opinión, es un año en el cual es el momento de máxima politización del Pacto Andino. Y digo bajo 3 elementos o 4 que son centrales, ¿no? El primero va a ser la participación activa de los países andinos en la solución a la crisis nicaragüense. Como saben ustedes también, el año 79 se da la revolución sandinista en Nicaragua. Y en ese momento los países andinos asumen una postura uniforme, que es la declaración de Nicaragua como país beligerante. Y por lo tanto eso le permite a los países andinos, en contraposición a lo que pide Estados Unidos, un reconocimiento tanto
del régimen dictatorial o autoritario de Somoza y el reconocimiento del Frente Sandinista. O sea, hay una participación política muy importante, que va a ser el antecedente después en la forma como los otros países de América Latina van a participar, por ejemplo, en la crisis o en la guerra civil salvadoreña, en fin, o sea, si uno, es la medida que asume, digamos, los países andinos en esos momentos, es una medida muy audaz y muy política, y que va a contracorriente de lo que en esos momentos, en mi opinión, quería Estados Unidos, que era justamente el fracaso de la revolución sandinista. Ellos asumen otro papel y politizan las relaciones internacionales, y por primera vez los países de América del Sur, y en especial los países andinos, tienen una opinión muy concreta sobre lo que pasa en otro lugar de la región. Entonces, los sandinistas son tan legales como son los somocistas. Y ellos reconocen, por lo tanto, al gobierno de salvación nacional de ese tiempo, que estaba al mando de los sandinistas y otras fuerzas más en Nicaragua. Este primer elemento es un elemento muy político, que no se había dado en ningún momento en América Latina, ni tampoco en América del Sur. Piensen ustedes, además, que en esos momentos América Latina en general era un continente dominado por las dictaduras. Más allá que el Perú sea militar, no era pues tan dictadura, en mi opinión, como lo era pues la somocista de Nicaragua, o la pinochetista de Chile, o la dictadura de Stroessner en Paraguay, o la dictadura argentina de Videla, en fin, ¿no es cierto? O la dictadura salvadoreña, en fin. Era un momento donde países que además, casi todos ellos, o una parte significativa, eran países democráticos, como en ese momento era Venezuela y Colombia, se sumaban gobiernos militares, como en el caso del Perú, que si bien eran gobiernos militares, no tenían las mismas características dictatoriales que la que tenía Videla, o la que tenía Stroessner, o la que tenía Somoza, o la que tenía la dictadura brasileña, ¿no? Entonces, piensen ustedes el contexto y piensen la primera actuación de los países andinos, ¿no? La segunda actuación, que es muy importante, tiene que ver con el golpe de Estado en Bolivia, el año 79, cuando se derroca, cuando hace un golpe Natucio Bush. ¿Y qué hacen los países andinos? Aíslan a Bolivia y lo separan en la práctica de lo que en ese momento era el Pacto Andino. Y lo desconocen en tanto gobierno dictatorial. Y le dicen, mientras tú no estés en la democracia, no te vamos a reconocer como parte de los países andinos, ni puedes participar de los foros andinos. Eso tampoco se había dado en ningún momento, además, ¿no? O sea, esto es el antecedente de lo que hoy día es la Carta Democrática Interamericana, la cláusula del año 92 sobre la democracia en la OEA, en fin, era también una decisión y una postura muy audaz en ese momento, ¿no? Cuando, además, como dije al principio, había pues la Guerra Fría, habían estas tendencias norteamericanas a propiciar golpes de Estado, a avalar los militares, en fin, ¿no? Y entonces el año 79 se produce este segundo hecho, que es muy importante para mí, y que hace de los países andinos, como el caso de Nicaragua, un actor político importante en el sistema internacional. Cosa que no se había dado, ¿no es cierto? Entonces, un golpe de Estado, yo te desconozco, y no te permito participar del sistema andino. Y eso hasta que no recuperes la democracia. Y efectivamente, gracias al aislamiento que imponen los países andinos a Bolivia, el golpe de Estado fracasa al poco tiempo y sube la señora Lidia Gayler. Y por lo tanto, como dije, es un antecedente directo de lo que vendrá después, de estos mecanismos que han ido creando los países de América Latina, incluyendo o el sistema interamericano, que son unos mecanismos de defensa de la democracia y de respeto a la democracia, ¿no es cierto? Y el tercer hecho importante es que por primera vez los países andinos van a negociar colectivamente con Brasil, ¿no? Y eso también es otro dato importante.
Como bien saben ustedes, hoy día Brasil es la quinta, sexta potencia del mundo. En ese tiempo Brasil también era acusado de desarrollar lo que dice un libro, una especie de subimperialismo, ¿no es cierto? Brasil es un país muy grande, o sea, tiene 180 millones de habitantes, es un país continente, y los países andinos, en lugar de buscar una negociación personal o bilateral con Brasil, que también en ese tiempo invertía mucho en los países de América del Sur, en especial en productos, en recursos naturales, le plantea a Brasil una negociación colectiva para discutir el tema, por ejemplo, de la Amazonía, que hoy ya también está en discusión. O sea, y logra que el interlocutor frente a Brasil que represente a la colectividad andina sea el Perú. Entonces, si uno se pone bien a pensar, el año 79 es el momento de máxima, yo diría, politización de lo que es ahora, hoy día, la comunidad andina. Y por lo tanto, los procesos de gestación de un actor político en el sistema internacional. No solamente un actor económico, sino básicamente un actor político, que tenía opinión sobre la democracia, que tenía opinión sobre los golpes de Estado, que tenía una opinión sobre las relaciones con Brasil, en fin, que tenía un conjunto, una visión de lo que debe ser la integración en mi opinión, en América del Sur y en particular en la región andina, ¿no es cierto? En la región andina. En ese contexto, los países crean el Parlamento andino. Y el Parlamento andino, en mi opinión, era una especie de coronación o corona, o sea, si quieren, un elemento muy importante de convertir la integración en un proceso político con un Parlamento político. ¿No? O sea, les explico brevemente, o sea, en mi opinión, la nota pie de página, y me voy a recuperar. La integración andina es una integración, más allá que ahora hay muchos críticos y qué sé yo, la más avanzada que ha existido en América Latina, ¿no? Si uno compara lo que es hoy día la integración andina con el Mercosur, por ejemplo, nosotros estamos mucho más avanzados desde el punto de vista institucional, como después voy a hablar sobre el Tribunal Andino, en fin, varios otros instrumentos que tiene la comunidad andina y entre ellos el Parlamento andino, ¿no es cierto? Pero me parece que en ese contexto de alta politización del Parlamento andino, perdón, de la comunidad andina o del Pacto andino, aparece el Parlamento andino. Yo recuerdo haber escrito en el año 81, 80, en una revista, un artículo justamente criticando la visión que tenía en esos momentos el gobierno de Belaúnde, que acusaba al Parlamento andino de estar demasiado politizado, ¿no? Y que por lo tanto había que quitarle los elementos más políticos y dejarlo por el lado de la economía. O sea que es un tema que es fundamental entender. Entonces, el primer dato que hay que tomar en cuenta es que el Parlamento andino aparece en un momento de máxima politización de los países andinos y su conversión en actores políticos. Lo que pasa desde mi punto de vista, suceden dos hechos importantes, ¿no es cierto? Por un lado, la idea de una integración económica planificada fracasa. Fracasa además en un contexto de la gran crisis del año 82 en toda América Latina, que se va a expresar en la crisis mexicana de la deuda y después y más adelante, que también voy a señalar, en las políticas comerciales siguiendo el Consenso de Washington, ¿no es cierto? Entonces, toda la visión integradora al mando de la política, de la planificación de la integración, que en mi opinión no toma mucho en cuenta el mercado, pero sí la voluntad, fracasa. Y en segundo lugar, algunos países de la comunidad andina, como en el caso del Perú, comienzan a decir el pacto andino está demasiado politizado y hay que quitarle relevancia política a eso. Porque finalmente, en una lógica tradicional de Guerra Fría en los años 70, 80, donde la relación con Estados Unidos era obviamente la relación prioritaria y le coordenaba el conjunto de las relaciones,
Buena parte de las dictaduras militares en América Latina fueron producto, no 100%, pero la mano norteamericana estuvo presente en todas ellas, ¿no es cierto? En Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, el golpe de Estado de Brasil del 64, el golpe de Estado en Chile del 73, en las relaciones de buena vecindad con Stroessner, que es una dictadura que arranca el año 54, en fin, ¿no? Entonces, no se iba a permitir un actor político. Creo que es un poco lo que está jugando con la creación de UNASUR. Hoy día, en estos momentos, y todo el debate que hay sobre UNASUR, ¿no es cierto? Entonces, dense cuenta que en ese contexto aparece el Pacto Andino, el Parlamento, y cuando aparece el Parlamento Andino, que debería ser un órgano político del Pacto Andino, y la creación de un Parlamento que tendría que ser una especie progresivamente de una integración política de los países, como hoy día, por ejemplo, es Europa. El Parlamento Europeo, como les voy a decir, tiene decisiones, legisla en algunos puntos. Evidentemente, y con la crisis que se da en los años 80, tanto por el lado de la economía como por el lado de la política, en mi concepto, la creación del Parlamento Andino nace trunca. ¿En qué sentido nace trunca, no es cierto? Que es un tema que hasta ahora no se ha podido resolver en el Parlamento Andino, ¿no? El Parlamento Andino es un órgano de lo que se llama ahora el Sistema de Integración Andina, o el Sistema Andino de Integración, el SAI. El Sistema Andino de Integración está compuesto, si bien ustedes, por el Parlamento Andino, que es un órgano deliberante, no vinculante, que es un tema que después voy a tratar, ¿no? Que no tiene capacidad legislativa, que es un tema, en mi opinión, gravísimo, ¿no? Que a su vez está integrado por 5 parlamentarios por cada país, que integran hoy día lo que se llama la Comunidad Andina, es decir, 5 de Colombia, 5 de Ecuador, 5 de Perú y 5 de Bolivia. En esos 4 países, de esos 4 países, en 3 se eligen directamente los representantes. El caso de Colombia, el caso de Ecuador y el caso de Perú. En Bolivia salen de la Asamblea Nacional o de la llamada Asamblea Plurinacional, pero en Bolivia también se van a elegir los parlamentarios andinos. Y básicamente sesiones en Colombia. Este es el primer órgano del Sistema Andino de Integración, el SAI, ¿no es cierto? ¿No? Y que recién en la década pasada, después casi, digamos, 20 años, se han comenzado a elegir los parlamentarios. En el caso peruano, la primera elección fue el año 2006. ¿No? Esta es la segunda elección de parlamentarios andinos, ¿no? Y también en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador, son elecciones recientes, ¿no? El segundo órgano del Sistema Andino de Integración es el Tribunal Andino, que está en Quito, Ecuador, ¿no? Y es un tribunal que en mi concepto funciona, ¿no? Funciona, ahí van todos los reclamos, juicios que hay como consecuencia de medidas proteccionistas o no cumplimiento de decisiones, cosas que afectan a los países. Hoy día el Tribunal Andino de Justicia es tomado muchas veces como un referente en las decisiones del Tribunal Europeo, porque además lo que decide el Tribunal Andino de Justicia es vinculante. Es decir, si yo voy con un reclamo, soy un empresario, tengo un reclamo que el país tal está violando tal decisión de la comunidad andina y que por lo tanto no puedo hacer tal cosa, se hace un proceso y lo que decide tiene que cumplirse. ¿No es cierto? Entonces, es fundamental entender eso. O sea, no estamos frente a un órgano que no tiene ninguna consecuencia a sus decisiones, sino más bien todo lo contrario. Uno está frente a un órgano que toma decisiones y esas decisiones tienen que cumplirse. ¿No es cierto? El tercer órgano fundamental
es la Secretaría Ejecutiva que queda aquí en Lima. Es el cruce entre Aramburú con Sanjón. Ese edificio frente a RPP, ¿no? Que es lo que se llama la cabeza ejecutiva donde está el secretario general de la Comunidad Andina, ¿no? Y es un órgano que teóricamente ejecuta las decisiones de dos esferas fundamentales de decisión, la Junta de Presidentes y los cancilleres, que son finalmente los que manejan la Comunidad Andina, ¿no es cierto? Hay dos órganos más, o habían dos órganos más importantes, que hoy día prácticamente ya se han regionalizado, que son la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que ahora tiene otro nombre, ¿no? Que se llama Banco de Desarrollo, qué sé yo, y después el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas, que nace como iniciativas andinas, tanto la CAF como el FLAR, pero pasan a convertirse como iniciativas de carácter más regional. O sea, por lo tanto, uno puede pensar que la integración andina ha dado resultados muy positivos, por ejemplo, en el caso de la CAF o en el caso del FLAR, ¿no? A esos órganos, digamos, se suman dos convenios que son importantes, que son el convenio Andrés Bello, que es para la educación, en el cual participa Chile activamente también como miembro pleno, y el convenio UNANUE, que tiene que ver con la salud. Esos elementos, digamos, conforman el sistema andino de integración. Parte, como dije al principio, de ese sistema andino de integración es el Parlamento andino. Entonces, y que es teóricamente el brazo político de la integración, o sea, tal como fue pensado, ¿no es cierto? Pero como dije al principio, el Parlamento andino, que nace en un momento de politización, también nace al poco tiempo en un momento de crisis de la integración, ¿no? Y nace con algo que hasta ahora no ha logrado superar, que es un órgano deliberativo, no vinculante. Y por lo tanto, como yo digo, soy parlamentario además, José Paz Andino es una especie de florero, ¿no es cierto? Porque el problema que tiene el Parlamento andino es que no puede tomar decisiones que finalmente no tienen consecuencias prácticas. Y yo creo que en estos del 80, digamos, tendría ¿cuántos años será? 32 años, ¿no? 32 años, ¿no? O más, 42 años. Del 80 al 2012, ¿cuánto es? 32, ¿no? No ha podido resolver ese problema. Y por más que se intente, y yo creo que el problema desde el punto de vista de la integración, del cual yo soy muy favorable, digamos, una especie de, entre comillas, fanático de la integración, esto no es, pues, fíjese, uno cruza la frontera con el Ecuador y lo mismo en la práctica, uno cruza la frontera con Bolivia, es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, hablamos el mismo idioma, los mismos apellidos, las mismas comidas. Es impresionante los grados de identidad que existen en la región andina. Realmente es impresionante, o sea, digamos, no tengo por qué exagerar, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes qué cosa ha pasado con Ecuador, que resuelto el problema que teníamos con Ecuador del año 41-42, hoy día las relaciones con Ecuador son óptimas, que se han multiplicado por más de 10 el comercio, hay una afluencia impresionante de ecuatorianos al Perú y todo lo demás, y las relaciones son fantásticas. Entonces mi visión es que, lamentablemente, en esos años, los gobiernos de los países andinos no han dejado que la parte política del Parlamento andino prospere. Finalmente, ¿por qué? ¿Qué implica la parte política del Parlamento andino? Porque uno, cuando elige un parlamento, elige un conjunto de candidatos que prometen determinadas cosas. Más allá que algunos de ellos pueden decir A y después hacen Z, ¿no es cierto? Pero sí me parece importante que esa parte política del Parlamento andino, de la comunidad andina, como se llama ahora, como es en el caso europeo. En el caso europeo hay un Parlamento europeo que votan los europeos según los partidos, entonces se unen por ideologías o por programas. Uno tiene los socialistas europeos que integran a los socialistas españoles, a los socialistas franceses, en fin, ¿no es cierto?
o los partidos liberales en España, o en Francia, en Italia, y hacen toda una correlación parlamentaria según sean los partidos que integran los sistemas políticos europeos. Y votan y deciden, y lo que decide el Parlamento se cumple, ¿no es cierto? O sea, ellos han pasado progresivamente de un Parlamento como el nuestro, sin elementos vinculantes, a un Parlamento que tiene elementos vinculantes. Eso ha costado tiempo, pero en el caso andino, el tiempo lamentablemente no ha permitido que el Parlamento andino tenga elementos vinculantes. Es decir, es la vieja tesis que la integración no debe ser politizada. Y yo creo que es un error. Es un error porque en realidad las condiciones materiales, históricas, geográficas, etcétera, culturales, de los países andinos son óptimas para una integración. Entonces, ¿por qué creo? Yo creo que la integración, en mi opinión, ha sido, en cierta manera, secuestrada. Secuestrada por los estados y secuestrada, si quieren ustedes, por la economía. O sea, luego de la crisis de los años 80, ustedes recordarán que, como dije al principio, la crisis mexicana, la crisis de la deuda, la crisis de la hiperinflación, no solamente acá, que hay hiperinflación en toda América Latina. Es un momento, y ustedes recordarán mejor que nadie, la crisis económica con Alan García y la hiperinflación que también se da en Argentina y en muchos otros países, ¿no? No tan grande como el Perú, pero sí en patrones parecidos, y que a su vez eso es parecida hoy día a la crisis que se da en los países europeos como Grecia, España, Portugal, ¿no? Y las medidas de ajuste que se están dando hoy día en Europa son parecidas a las medidas de ajuste que se dieron en los años 90 con los paquetes económicos, porque son economías que se inspiran en este consenso llamado de Washington, ¿no es cierto? Hace que la integración sea vista básicamente como un problema comercial y no como un problema político. O sea, sistemáticamente el poder o los poderes en cada uno de los países andinos han limitado el crecimiento político de lo que hoy día se llama la comunidad andina. O sea, que en mi opinión es la integración de los países y sobre todo de los pueblos. Y han limitado la cuestión política y han desarrollado más el lado del comercio internacional, de la parte económica, y eso, en mi opinión, es el principal efecto. Inclusive los mecanismos de integración son empleados muchas veces como parte de la negociación bilateral, cuando en mi opinión no deben serlo. Si queremos una real y auténtica integración. Y lo que hay finalmente, y lo que hay en esta pelea son dos visiones, digamos, si ven ustedes, ¿no? Una visión que cree que en mi opinión es un falso dilema, además, ¿no? Que cree que hay que, como dice una propaganda, creo que hay ahí por Javier Prado, el mercado es el mundo. Y otra visión que cree que primero hay que integrarnos y comercializar entre nosotros. Fíjense, si uno mira bien el mercado de productos andinos, ¿no? Lo que se compra y se vende entre los países andinos, el 75% son productos elaborados, manufacturados, tienen valor agregado. O sea, es cierto que no es menor que los comercios con la China, que uno vende pues el cobre, en fin, todas otras cosas, y las materias primas. Pero el comercio que se hace, ¿no? Es un comercio que añade valor agregado. Nosotros, por ejemplo, exportamos mucho alambrón de cobre a Colombia, plancha de ternita a Bolivia, perfumería a Chile. Es decir, los principales rubros o textiles a Venezuela. Una cantidad muy importante además, ¿no? Y confecciones, textiles a Venezuela. Y por lo tanto, lo que había que entender desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, para ir paso a paso entre politización de la comunidad, en el buen sentido de la palabra, e integración económica, es entender el mercado andino como un mercado interno. Porque nuestros mercados son muy pequeños. Son mercados, en el caso peruano, de 30 millones, y si uno
mira bien quién puede comprar y quién puede vender, es aún más pequeño, ¿no es cierto? Somos países con poblaciones bajas, o sea, la más alta es de Colombia con 40 millones. El segundo lugar lo tiene el Perú, en tercer lugar Ecuador y finalmente Bolivia, ¿no es cierto? Y además somos países que básicamente somos países exportadores de materias primas. Y además lo que prueba la experiencia es que los países o los aparatos productivos o como quieran ustedes calificarlo, aprenden lo que es eficiencia y productividad exportándose entre ellos. Y por lo tanto había que entender desde mi punto de vista la integración económica andina como una rampa de lanzamiento, como una plataforma para después exportar al mercado mundial y aprender lo que es competitividad internamente. Ese era el problema de fondo, pero ese problema, que en mi opinión tenía que ir acompañado de niveles de politización de la comunidad andina y una mayor participación de la población en los procesos de integración, ¿no es cierto?, no fue asumido sobre todo por el Perú. O sea, en mi concepto, y primó una visión, entre comillas, economicista de la integración. Yo reconozco que sin comercio no hay integración, pero el comercio no es solamente la integración. Ahora, en parte porque eran sociedades con conflictos, o sea, evidentemente recién en el 98 el Perú puede superar su conflicto con el Ecuador, que arrastraba del año 42 y para ser más o 41, y para ser más precisos del año 1841, que fue la primera vez que reclama el Ecuador los territorios que evidentemente se demostró que no eran de ellos sino nuestros. Pero lo que quiero decir es que esa visión, digamos, de entender la comunidad andina en el aspecto económico y comercial como una primera fase de la competitividad, ¿no es cierto?, donde uno comienza a ensayar lo que es exportar. Porque además los datos lo que mostraban es que más del 50% de lo que se exportaba a Europa primero se exportaba entre los países andinos. Y por lo tanto, el espacio andino era un espacio de aprendizaje de competitividad. Por aquí se optó por esta visión, el mercado es el mundo. Porque lo que está en juego, nuevamente, es el problema desde el punto de vista de la política. Porque no se quiere, desde el punto de vista, una integración que convierta a los países que se integran en actores políticos. ¿No es cierto? Y que tengan como elemento político un parlamento. Es el debate que hay hoy día, no voy a desarrollarlo, entre UNASUR y este acuerdo transpacífico que se va a firmar entre México, Colombia, posiblemente Panamá, Chile y Perú, que aparece como una especie de contrapuesto a los procesos de integración más sudamericanos. Entonces, el problema que tiene el Parlamento andino es el problema, en mi opinión, de que algunos países, ¿no es cierto?, en momentos distintos, no quieren un instrumento político, no quieren un actor político que tenga una voz propia en el escenario internacional para discutir los problemas del propio sistema internacional. Entonces, quien ha pagado los platos rotos en cierta manera de ello, yo acepto muchos errores que se han dado en los procesos de integración, creación de burocracias, en fin, que sería muy largo explicarlos. Yo trabajé muchos años, yo fui asesor del secretario general de la Comunidad Andina, ¿no? Pero más allá de esos errores, evidentemente, lo que está en el fondo del problema es la no voluntad de los gobiernos de convertir a los países andinos en un actor político del sistema internacional, cuando la tendencia mundial es la existencia en bloques. O eso no pasa en Asia, o eso no pasa en Europa, ¿no es cierto? Y esta relación bilateral con lo que se llama el mercado es el mundo, ¿no es cierto? Yo me relaciono con la China, yo me relaciono con Japón, yo me relaciono con Europa, yo me relaciono con Estados Unidos a través de los TLCs y no genero mecanismos de integración. Yo sé que es un proceso muy, muy complicado, ¿no es cierto? O sea, no... Y tan complicado como lo demuestra hoy día la crisis en Europa y sobre todo la crisis del euro. Todas estas cosas que una dijo hoy a la torre hace muchos años, moneda única, en fin,
pero que son problemas realmente de alto nivel, ¿no? Y paralelamente a esto, en mi concepto, los congresos no quieren el Parlamento. Es un poco mi impresión. No quieren, o sea, más que los congresos y los partidos. ¿Ustedes cuándo han visto una discusión presidencial o en campaña presidencial sobre el tema internacional? ¿Algunas veces se ha discutido la integración andina como se discute la seguridad ciudadana, o el narcotráfico, o el terrorismo? ¿Ustedes han visto a los candidatos discutir esos temas? No, o sea, en los programas, salvo excepciones honrosas, en los programas, en los idearios, en el comportamiento, en la actitud de los partidos peruanos, el tema de la integración no está presente. O sea, somos un país que no discute los problemas internacionales. Somos un país que nos miramos mucho, en mi opinión, al ombligo, y que no se... Hoy día métanse en internet, que es muy fácil, ¿no es cierto?, y vean el debate que se está produciendo a raíz de la crisis europea o de la crisis del euro, y cómo se debate en muchos países. Miren la cantidad de revistas que hay en otros países como Colombia, Bolivia, Ecuador, para no irme a otro continente, y se dan cuenta de la pobreza franciscana que existe en este país respecto a los temas internacionales. Somos muy provincianos, pues. Entonces no nos damos cuenta, en mi opinión, o no queremos darnos cuenta, ya sea por interés o por dejadez, como quieran, o por poca información, de la importancia que tiene el tema internacional, que hoy día lo tiene muy fuerte. Una crisis europea, no sé, una crisis del euro, o la salida de Grecia, va a generar una serie de problemas en la economía mundial. O sea, todo este problema del dólar es consecuencia de la crisis internacional, en fin, para no ir tan lejos, que sube, baja el dólar, etcétera, y que afecta a los exportadores. Pero entonces, el Parlamento, en mi opinión, no le dio la importancia que tuvo. El año 2006 se presentó justamente cuando se eligen a los parlamentarios andinos por votación directa por primera vez, hay todo un debate en el Congreso, ¿cierto? Y hay una propuesta que los parlamentarios andinos se integren al Congreso, que participen en las comisiones con voz pero no con voto, porque obviamente pertenecen a otro Congreso, ¿no es cierto? Pero hay una oposición de gente como Andrés Flores Arao, además una oposición plural, ¿eh? No solamente de partido de derecha, sino de partido de izquierda, en fin, de todo, a que el Parlamento, o que los parlamentarios andinos se integren al Congreso para que sean visibles. O sea, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos en estos momentos algunas leyes que hemos elaborado. Entonces, tenemos ya listas, hemos discutido esto con el jurado, con la OMPE, con la Cancillería, en fin, con otros organismos, la creación del distrito electoral en el exterior, para que los peruanos en el exterior, que son 3 millones de peruanos o más, y en el caso de Chile y Argentina son más de medio millón de peruanos, ¿no?, puedan votar y elegir directamente a sus parlamentarios. Hemos hecho un diseño, 2 en América, 2 en Europa y África y 1 en Asia, ¿no? Porque son más de 3 millones de peruanos que viven afuera. Yo he visitado las comunidades peruanas en el exterior, he estado en Argentina, he estado en Chile y en Bolivia. Hemos sido los primeros parlamentarios en visitar a los peruanos en el exterior. Todos tenemos un pariente en el exterior, ¿no es cierto? Cercano, ¿no? Todos, hijos, primos, sobrinos, en fin, hermanos, tíos. Y el problema es que ellos no tienen ningún tipo de ayuda real del Estado peruano. Fíjense, hay 3 millones o más de peruanos en el exterior, y el fondo humanitario que tiene la Cancillería para ayudar en caso de emergencia, como ustedes ven, si incendia un conventillo, pierden sus casas, es $100.000. Ustedes debían 3 millones en $100.000, ¿cuánto sale? Menos de 10 centavos por persona. Eso es lo que le dice el Estado peruano a los peruanos en el exterior. Eso es. Entonces, que tengan parlamentarios es, en mi opinión, una cosa positiva. Además, porque los va a ayudar, eso que no es el tema. Nosotros hemos publicado este trabajo, tanto Hilaria Supa como yo, sobre la política del Estado peruano hacia los peruanos en el exterior y la trata de personas, donde damos una serie
de estadísticas, de información, que sé yo, sobre el tema de la migración, que si quieres después hablamos sobre eso. Pero hemos planteado la necesidad de una nueva circunscripción electoral. Y a raíz de la campaña que hemos hecho nosotros como Parlamento Andino, hoy día recién el Congreso está hablando lo mismo. Y hay una preocupación, felizmente positiva, del Congreso al tema de la migración. Primer punto, ¿no es cierto? Segunda ley que hemos propuesto, ¿no es cierto? El tema nuevamente, gira mucho en torno a los migrantes, que es un tema que brevemente voy a tocar. Como dije al principio, la cantidad de dinero que hay para los migrantes en el exterior, peruanos, es muy poca. Entonces, lo que estamos proponiendo, hoy día las remesas han llegado a 2.600 millones de dólares en el año, que es equivalente además a lo que es el turismo en el Perú. Además, el turismo que se hace y que tanto se alaba, un tercio de peruanos que vuelven de vacaciones de donde viven en el exterior son responsables. O sea, no son todos extranjeros los que aportan al 100% el turismo. Un tercio o más de lo que es el turismo en el país lo generan los propios peruanos que han migrado y que están establecidos en otros países. Esos 2.600 millones, un poco más, un poco menos, ¿no? Paga un IGB. Cuando uno recibe una plata, compra algo, paga IGB siempre. Ese IGB, digamos que sea 500 millones. Esos 500 millones de dólares, nosotros pensamos que un 15-20% debería ir a los consulados. A los consulados donde haya más afluencia de peruanos. Por ejemplo, Buenos Aires es la primera ciudad en el mundo con peruanos. Tienes más de 300.000 peruanos. Y hay una sola asistente social en esa ciudad, para 300.000 personas. Tenemos listo ese proyecto de ley. Ahí lo tenemos, que al principio el MEF no quería reconocerlo. Hemos trabajando ese concepto. Tenemos la ley del retorno. En este país, la ley del retorno que se dio en el año 2004 con Toledo, solamente ha servido para el 0.5% de los que han retornado. ¿Por qué? Porque es una ley que favorece solamente a los exitosos. Y generalmente los exitosos no retornan, los que retornan al país son aquellos que no han tenido éxito. Entonces, estamos también discutiendo el tema de la ley del retorno y estamos discutiendo otros temas, por ejemplo, el tema de las mujeres con el problema del divorcio con los extranjeros, el tema de los juicios de alimentos. Es decir, una mujer que se casa con un extranjero, que se viene al Perú, que el marido se queda afuera, es muy complicado para la mujer cobrarle alimentos o divorciarse. Y hay miles de casos sobre esos. Entonces tenemos una serie, yo les digo solamente lo más importante, por no decir la ley de migraciones, en fin, qué hacer con la DGI, en fin, que estamos trabajando todo un paquete grande sobre esas cosas, pero cuando los terminamos no tenemos derecho a iniciativa legislativa. Yo les digo con franqueza, yo también he sido asesor parlamentario, yo fui asesor del presidente Paniagua en la transición del año 2001. Y yo ahora que soy parlamentario, que he sido asesor parlamentario, he sido director aquí en el Congreso, yo me pregunto, no es ninguna crítica, lo digo con toda franqueza, ¿qué hacen los parlamentarios para no producir mejores leyes? Porque tienen tiempo, asistentes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, ellos suponen una visión desde el punto de vista mucho más política y mucho más de servicio. O sea, entonces, cuando queremos nosotros llevar nuestras leyes, no tenemos a quién. Entonces estamos negociando con los parlamentarios, presentar nuestras iniciativas con los partidos que quieran sumarse a nuestras propias iniciativas. Lo que pedimos, por lo menos, es que podamos tener la posibilidad de tener iniciativa legislativa y dedicarnos a algunos temas que son transversales o que son comunes en los países andinos. El tema de la inmigración es un tema fundamental. Fundamental. Además, es el nuevo tema de la globalización. O sea, la migración no se va a detener pese a la crisis, ¿no? Yo les quería decir no solamente un dato para que se den cuenta de la complejidad, ¿no es cierto? La migración en el Perú ha crecido, crece más la migración cuanto más crecemos. O sea, todos estos discursos de que estamos creciendo al 6%,
al 7%, al 8%, que es el año 2000, ¿no es cierto?, la década del 2000, es donde más se ha generado la migración. Mientras más crecemos, más expulsamos. Y eso tiene que ver con un modelo económico que yo digo siempre es tacaño para la redistribución. O sea, acá hay, en realidad, mirar el Perú desde la migración es muy interesante porque se nos da cuenta cuando conversa con los migrantes que se dan por salarios, la capacidad de mejora en muchos países o de, digamos, movilizarse socialmente es mucho más rápido en otros países que acá. O sea, hay mejores expectativas en cuanto a movilización, ¿no? Y por lo tanto, no podemos legislar sobre esos temas. Y estamos pidiendo al Parlamento que nos den algunos mecanismos capaces para poder legislar. Porque nosotros sí estamos interesados, y somos 5, además no somos 120, 130, en tener la capacidad de legislación y hablar en algunas comisiones que sean para nosotros parte de nuestro trabajo. O sea, yo no voy a opinar sobre, como parlamentario, sobre el caso de Espinal, es un tema interno, ¿no? Pero hay temas que son, pues, internacionales, como el caso de la migración, como el caso del medio ambiente, ¿no es cierto? Y que es fundamental que uno se puede poner de acuerdo con los parlamentarios del Ecuador, de Bolivia o de Colombia y tratar de justamente legislar para el beneficio de la región en su conjunto. Y no de manera fraccionada, como hoy día sucede, y que es fundamental pensar en esos temas. La crisis del medio ambiente, ¿no es cierto?, el cambio climático va a afectar sobre todo a países como Ecuador y como el Perú. Sobre todo, léanse el informe sobre el cambio climático que ha producido hace algún tiempo ya la Comunidad Andina, que es casi un cuento de horror. Así que se cumplen sus pronósticos en materia de cambio climático. Uno de ellos es la conversión de la Amazonía en una sabana, lo cual es un desastre, ¿no es cierto? Pero entonces lo que les quiero decir es que tenemos nosotros una paquetes de leyes, ¿no es cierto? Estamos trabajando en esa dirección, hacemos el esfuerzo de trabajar pese a nuestras diferencias ideológicas que existen entre los parlamentarios, porque son de 4 partidos distintos, trabajar leyes más o menos consensuadas en beneficio de la población, y entonces cuando queremos presentar las leyes, no podemos. Y estamos peleando para que el Parlamento entienda que nos deben dar ciertos espacios en materia de iniciativa legislativa. Yo no digo que votemos, pero que tengamos un derecho a presentar iniciativas legislativas. Nosotros hemos hecho campaña, tenemos todo el registro mediático, nuestras presentaciones en los medios, en los diarios. Yo me he reunido todos nos hemos reunido, los parlamentarios, con las organizaciones familiares migrantes, en fin. Y recién el Parlamento, y esa es mi opinión, recién está asumiendo el tema de los migrantes, siendo un tema tan importante y tan delicado, y que engloba a todos. Solamente en el país, en 3 distritos, no hay migrantes en todo el país, al exterior, a eso va. Entonces, el problema que tenemos, además del problema global externo de los países, no quieren que se politice el Parlamento andino. Evidentemente tenemos la dificultad enorme de un Congreso que no entiende cuál es la labor de un Parlamento andino en un proceso de integración que es urgente que se dé por los cambios que se están produciendo a nivel mundial. La necesidad de formación de bloques políticos, económicos, comerciales, etcétera, etcétera, y que tener una relevancia, un cierto papel, ¿no es cierto?, un cierto papel en el sistema internacional. Entonces, también, por ejemplo, estamos haciendo un seguimiento de todas las resoluciones, en fin, que se aprueban entre los países. O sea, los países aprueban muchas cosas, como dice el papel, aguanta todo. Muchas cosas no se cumplen. Y muchas cosas que se deberían cumplir en beneficio de los nacionales, ¿no? El tema de los títulos, por ejemplo, universitarios, el tema de los títulos técnicos, que muchos peruanos que emigran tienen títulos técnicos que no son reconocidos, en fin, los temas laborales, el tema de la seguridad social, el tema de las AFP que uno aporta acá y vive allá y cómo hace, en fin, son temas que estamos también trabajando, pero que lamentablemente
no hemos encontrado el espacio, pues es que estamos trabajando y abriendo un espacio en el Congreso para poner cierta presencia. Mi argumento es que el Parlamento andino está desprestigiado como lo estuvo el año 2000 en la última elección, que mucha gente no votó por él, porque no es visibilizado por la población. ¿No es cierto? No es visibilizado por la población. O sea, y la forma de que el parlamentario sea visibilizado y por lo tanto fiscalizado es que esté un sitio donde sea visible. Yo sesiono en Colombia, pero ustedes no ven, no están en Colombia, están en Lima, ¿no es cierto? No están en Bogotá, no hay canales de cable, no pueden ver el debate. Y por lo tanto nuestra opinión es que tiene que haber un espacio para los parlamentarios andinos que somos elegidos además en una institución nacional. Yo saqué 400.000 votos en la última elección parlamentaria andina en todo el país, para que la gente nos fiscalice y nos rinda cuentas, y nos pida cuentas, qué cosas hacemos, qué cosas no hacemos, porque me parece que tiene todo el derecho para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi visión. O sea, además de decirle que el Parlamento andino está conectado con el Parlamento Europeo, se reúne conjuntamente el Parlamento andino con el Parlamento Europeo, tiene 5 comisiones el Parlamento andino: política exterior, medio ambiente, ciencia, educación, cultura, asuntos económicos y asuntos sociales. Por ejemplo, existe la Universidad Andina, que depende de los países andinos. Si uno va a Quito, la Universidad Andina Simón Bolívar es estupenda y es parte de la comunidad andina, es la universidad de la comunidad andina, como también hay en Bolivia. ¿Por qué no hay una política del Estado respecto a la utilización de los instrumentos que tiene la comunidad andina? La Universidad Andina en Quito es estupenda, realmente tiene habitaciones, clases, en fin, además tiene mucha calidad, dicho sea de paso que es más importante, educativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la política desde el punto de vista en todos esos procesos? O sea, ¿cuál es el interés realmente del Estado respecto a la integración, o para ser más concreto, el interés del gobierno en esos mecanismos? Entonces, esa es mi visión sobre el Parlamento. Entonces, cuando yo discuto con la gente del Cono Sur, o sea, con los parlamentarios conosureños y con otros parlamentarios de la región, les digo, se quiere crear un Parlamento de UNASUR. Es decir, un parlamento de todos los países de América del Sur que sea el brazo político de lo que es UNASUR. Pero mi argumento es que si no se crea un parlamento con carácter vinculante en algunos temas en especiales, que puede ser migración, que puede ser medio ambiente, en fin, no tiene sentido. Porque vamos a crear una sobreestructura, una burocracia que no tiene sentido. Entonces, me parece que estamos en el momento que el Parlamento andino o se transforma en un órgano efectivamente político de la integración, con algunos temas vinculantes. Yo no pido muchos temas vinculantes, ¿no es cierto? Que sea la voz coordinada de los ciudadanos andinos, o francamente prefiero otra solución. O sea, yo soy muy franco con ustedes. Y como yo apuesto por la integración, y creo que la integración también tiene que ser política, y creo que hay bases suficientes culturales, históricas, económicas, sociales, para integrarnos en una sola voz, más allá de las dificultades que hay que vencer evidentemente en ese proceso, me parece importante que exista el Parlamento andino. Y creo que hasta ahora estamos haciendo una función más o menos según nuestras pocas capacidades que tenemos, porque no tenemos todas las capacidades que tienen los congresistas, ¿no es cierto?, en términos económicos, en fin. Entonces, eso es lo que yo quiero transmitirles como lo que es el Parlamento andino, como un órgano más del sistema andino de integración del SAI, que está integrado por la comunidad andina, la parte ejecutiva, el tribunal, en fin, y que tiene estas dificultades, en mi opinión, política, porque los gobiernos y los estados no quieren que la integración, que es mi gran conclusión, tenga una dinámica política. Esa es mi impresión. No quieren. Y me parece un error gravísimo, ¿no? Porque lo que demuestra Europa es que la dinámica política es lo que finalmente termina por construir la integración. No todo es política, pero si no hay una identidad europea, una comunidad europea, un sentimiento de pertenencia a una comunidad, la integración no es posible.